escala vertical. Bien, entonces fíjense, lo que vamos a hacer, ¿sí? Si ya tenemos la hoja milimétrica, entonces vamos a poner en el eje de las ordenadas el porciento que pasa de un agregado. Voy a empezar, por ejemplo, el agregado A o el agregado B, aquí. Porciento que pasa, agregado B. Y en este lado, porciento que pasa, agregado A. ¿Sí? Tengo estos dos valores. Otra vez. Aquí acuérdense, voy a poner 10, 20, 30, 40, 50, o sea, en cada 20 milímetros voy a poner un valor de 10 en 10, ¿no? Aquí sería, otra vez repito, aquí serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Sí? Aquí sería. Entonces, aquí tengo por ciento que pasa, agregado B. Y aquí a este lado, por ciento que pasa, agregado A. ¿Sí? Aquí tengo los mismos valores. Aquí serían 10, 20 y así sucesivamente. ¿Sí? Y en el eje de las abscisas, voy a poner el mismo porcentaje. ¿Sí? Voy a poner aquí 0, 10, 20, 30, 40, 50, cada dos, cada dos centímetros, voy a poner un valor de 10. Aquí serían 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y aquí voy a poner material A, ¿sí? Aquí, material A. Y arriba voy a poner material B. Nada más que aquí va a ser a la inversa. Voy a empezar de 0. Aquí 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Sí? Ese sería el proceso. ¿Sí se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿No la hay? Los verticales son cada 20 milímetros. Así es, cada 20 milímetros. 10, 20, 30, 40. O sea, aquí vamos a poner por ciento que pasa, ¿no? Y le vamos a poner agregado B. Y aquí, por ciento que pasa, agregado A. ¿Ya? Y aquí vamos a poner el material A de 0 a 100. Y aquí arriba vamos a poner agregado B o material B de 0 a 100. De tal manera que se complementan. Si yo aquí tengo, por ejemplo, 100 y aquí tengo 0, obviamente voy a tener el 100%. Si aquí tengo 90 y aquí tengo 10, pues obviamente va a ser 100. Aquí tengo 80, 80 y aquí tengo 20, tengo 100. Entonces la cuestión es que de aquí voy a obtener la mezcla, ¿sí? Con esos valores. Otra vez de 0 a 100 y de 0 a 100. Y aquí voy a tener por ciento que pasa, agregado B, por ciento que pasa, agregado A. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, el siguiente paso es graficar los valores que tengo del por ciento que pasa del material E, aquí. Y aquí voy a anotar el por ciento que pasa del agregado A. ¿Sí? Así como está. Como tengo aquí el 100, por ejemplo, la malla número, a ver, la malla número 3/4, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es el por ciento que pasa? 100, dice aquí. 100, Agregado. ok, entonces pongo aquí un punto en el 100, pongo un punto. En la malla de media, ¿cuánto pasó? Para agregado A, 99. 99, entonces prácticamente sería por aquí a la escala, ¿no? Aquí pongo el punto, ¿sí? ¿Cuánto me dice para la 3/8?
Para 3 octavos, 66. 66. Entonces busco, pues repito, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 66 y anoto el punto por aquí. Por aquí está 66. O sea, la escala que tengo no he manejado. Entonces busco 66 y anoto el punto correspondiente. Me voy con el siguiente valor. La número 4, ¿cuánto es? 18. 18. Entonces busco. Aquí serían 10, 20. Entonces me voy aquí, 18. Pongo el punto. ¿Sí? Y así sucesivamente voy poniendo las diferentes mallas aquí y voy anotando el porciento correspondiente, por ciento que pasa. Hago lo mismo en el agregado B. ¿Sí? Me dice que para la 3 cuartos, 100, ¿verdad? Lo pongo por acá. Para la de media, ¿cuánto es? 90. 90, me voy aquí, 90, pongo el punto, 90. Para la de 3 octavos, 89. 89, prácticamente aquí un poquito arriba. Para la número 4, 85. 85, entonces pongo por aquí 85, pongo el punto, ¿sí? Y así me voy con los siguientes valores, ¿sí? Hasta la número 200, ¿cuánto es la número 200? 8. 8, entonces pongo por aquí, voy con el 8, ¿sí? Entonces ya tengo los puntos correspondientes del porciento que pasa aquí, del agregado B. Y aquí tengo los porcientos que pasa en el agregado A, ¿sí? ¿Sí estamos? Muy bien. Ahora, voy a ver si observo el dibujo que hice. El dibujo que hice, a ver, por aquí está. A ver si lo comparo. Está. Más o menos, no, o sea, no es una exactitud tremenda, ¿no? Pero más o menos. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer, o lo que ustedes van a hacer, si lo tienen ustedes a la mano, es unir. Bueno, la malla de 3 cuartos es 100 con 100. Y aquí sería una línea, ¿no? O sea, trazo. La siguiente me dice la número, ¿qué? Es la de media. Me dice 90, ¿verdad? 90 con 99 y uno por acá. O sea, esta sería la malla de media. Media. 3 octavos. 3 octavos me dice que es 66 en el material A y tiene 89 en el material B. Aquí me pasa. Pero hay que unir esto. ¿Sí? Lo uno. Y lo hago con respecto al siguiente malla. O sea, la malla, voy a unir los puntos de las mallas correspondientes. Por ejemplo, la de media tiene 90, 99, entonces lo uno. La 3 octavos tiene 89, 66 y lo uno. ¿Sí? Esta es una línea recta. Tengo la número 4 que es, no sé, 85, me parece, ¿no? ¿Cuánto era el número 4? 1885. 85, entonces por acá, aquí me falló. Entonces tendría 85 y luego con 18. Trazo esa línea. 85, 18. Pum, ahí está. ¿Sí? Y así sucesivamente voy marcando las mallas correspondientes. La de media, 3 octavos, número 4, número 8, la 30, la 50, la 100 y la 200. ¿Sí? Uniendo los puntos. O sea, uniendo los puntos que corresponden a cada malla que tiene el porcentaje que pasa similar, o sea, no similar, sino los valores que corresponden, ¿sí? Ahora, el siguiente paso es anotar los límites correspondientes. Por ejemplo, en la 3 octavos, ¿cuál es el límite inferior? ¿Cuál es el límite inferior en la 3 octavos? Donde dice especificaciones.
66. ¿Cuánto es? 66. No, la especificación. O sea, el límite superior, el límite inferior. 70-90 son, profe. 70-90, muy bien. Entonces me voy cuando dice 70, voy e intercepto la recta que me unió los dos puntos del mismo porcentaje. Entonces voy para acá y me voy con 70 aquí, pongo el punto, o sea, una línea, una pequeña línea vertical aquí. Y el otro valor sería 90, quiere decir que el otro valor estaría por aquí. En la número 4, ¿cuánto sería? ¿Cuáles son los límites? 50-70. 50, me voy con 50 y en la número, esta es la línea de la número 4. Entonces me voy con 50, ¿sí? Y corto aquí. Y 70, me voy para acá y corto. ¿Sí? Entonces, ese sería el ancho correspondiente del límite superior y límite inferior, por donde tiene que, o forzosamente, que debe pasar la número 4. O sea, estos valores son los que debe cumplir. ¿Sí? La número 8. La número 8 tiene un valor de ¿cuánto? 35, 35, me voy por acá, busco 35. ¿Y cuánto es el? Y 50. Entonces busco 35, voy por aquí, 35, 30, 35, me voy por este lado, y 50. Entonces, no, si no toca, no corresponde, bueno, pues no tocó, ¿no? O sea, 50 no hay. ¿Sí? En la número 30, ¿cuánto sería? 18-29. 18, me voy por acá, 18, busco 18 en la número 30, esta es la malla número 30, 18, corto por aquí, ¿sí? A ver, 18, estaría, y el límite superior, ¿cuánto fue? ¿En qué malla, profe? En la número 30, 18-29. 29, entonces busco 29 por acá, me voy aquí estaría, 29. Aquí busco acá. Entonces establezco en esta parte el límite superior y en esto establezco el límite inferior. ¿Sí? Ahora, después lo que voy a hacer es unir los puntos del límite inferior. Aquí está. Y uno los puntos del límite superior. Aquí está. ¿Sí? Entonces aquí, permíteme nada más un momentito. Sí, bueno. Buenas tardes. Muy buenas. Bien, bien aquí. Sí. Bueno, entonces decíamos, este es el límite superior y el límite inferior. Entonces, fíjense, aquí va a haber una franjita, una franja, donde no existe, ¿sí? No existe unión de esta con esta. O sea, hagan de cuenta que este sería el punto máximo del límite superior y este sería el límite inferior. Bueno, aquí sería el límite inferior. Entonces, lo que hago es trazar una línea vertical que sea tangencial al punto máximo, ya por aquí. Igual sucede con el límite inferior, trazo y punto. Y entonces establezco una franjita, una franja, donde, pues obviamente va a ser lo correspondiente a la posible mezcla, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me establezca entre, a ver, más o menos 55 a 60 y tanto, ¿no? O sea, por decirlo, ¿no? Sí. Y aquí estaría entre alrededor de 38 a 40 y tantos. ¿Sí? Entonces, establezco, puede ser que lo ponga en el punto medio, ¿sí? Y aproximadamente aquí yo tendría un valor del material B, aquí está arriba, material B sería el 60% y el material A sería el 40%. Entonces, implica
que mi mezcla, en este caso, para que me satisfaga los requerimientos, debe de ser que el material B contribuya con el 60% y el material A me contribuya con el 40%. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, ahí en el caso de la malla 8, aquí que está. los límites son 35 y 50. 35 y 50 en la número 8. Aquí Sí. está ¿Me 35. puede explicar ahí? Sí, 35. Lo que pasa es que no está, como no está bien la escala, bueno, pues más o menos, ¿no? Entonces yo busco 35 y busco la número 8 hasta donde intercepte. ¿Sí? Aquí en este caso, bueno, no me interceptó tal y como yo tengo, pero pues debería interceptarme. No sé si ustedes cómo lo tengan, ¿no? Ah, ok, Sí, pero tiene que interceptar a la recta correspondiente. Sí, o sea, en esta parte, vuelvo a repetir, aquí tendría los límites superiores, y aquí tendría los límites inferiores. Sí. Entonces va a haber una ranura o va a haber un espacio donde no se junten los límites superior y límite inferior. Entonces en esta parte yo trazo una línea vertical. ¿Sí? Y ahí yo tendría el rango en el cual yo puedo hacer la mezcla de materiales. Aquí yo estoy suponiendo que son estos valores, ¿no? Pero ya si ustedes lo hacen bien, en la hoja milimétrica, pues se van a dar cuenta esa, de ese procedimiento. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Profe, Entonces, ese problema en donde lo menciona la pregunta que es bueno, una pregunta sí menciona cómo se puede hacer. Vamos a hacerlo, la gráfica también ahí y cómo. exactamente, ese procedimiento que sería el conveniente, ¿no? ¿Sí? Porque vamos a ver el método analítico, pero tiene sus bemoles ahí con el método analítico. Lo más conveniente es el método gráfico. Entonces, esto lo tienen que hacer en esa pregunta donde está la mezcla. Entonces, tienen bastante oportunidad. Otra vez, resumiendo, es una hoja milimétrica. Ustedes van a poner material del agregado A, B, material del agregado A. Entonces, yo les estoy dando la granometría. Entonces, ustedes anotan aquí la granometría, aquí, en este punto, o sea, a lo largo de la vertical. Tienen ustedes los porcientos que pasan y van graficando los puntos. Igual sucede con el material A, ponen ustedes los puntos, ¿sí? Y ahora lo que ustedes van a hacer es unir, unir cada una de las mallas de los porcientos que pasan, o sea, de la misma malla, se van a unir, ¿sí? Se van a unir y después, ya que hayan unido, o sea, las rectas estas son correspondientes a cada malla. Ahora, lo que ustedes van a notar después es establecer los límites que marcan para cada malla. Ya me he dicho, por ejemplo, en la 3 octavos decimos 70, 90, entonces nos vamos aquí 70 y si no llegase a tocar, bueno, pues no toca. Por ejemplo, 90 estaría por acá. ¿Sí? En este caso, ¿no? En esta figura que hice. ¿Sí? En el caso de la número 4 es 85, pero ahí los valores son hechos 50, no sé qué más, 50, ¿qué? 50, 70. Más o menos por acá estaría la curva, ¿no? Aquí. ¿Sí? Y ahora sí lo que hacen es, pueden poner, por ejemplo, límite superior de un color y pueden poner el límite inferior de otro color para que no se equivoquen. Y después van uniendo los puntos que marca el límite superior y los puntos que marca el límite inferior. Y entonces van a encontrar un espacio entre estas dos límites. Ese espacio es el que me va a referir la mezcla correspondiente, la que sea la conveniente, la adecuada. Entonces aquí no tengo yo la escala adecuada, conveniente, pero ustedes lo pueden hacer en su hoja milimétrica. ¿Sí? Según el ejemplo que les estoy mostrando,
el material B contribuye con el 53% y el material A contribuye con el 47%. ¿Sí? Bueno, entonces, voy a dejar esto. Entonces lo que yo hago ahora es lo siguiente. Bien, entonces esto es lo que el dato, ¿no? Datos que obtengo inicialmente, son los datos iniciales. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la mezcla? Le decía, según mi apreciación, ya haciéndolo bien, el agregado A tiene una contribución del 47% y el agregado B el 53%. Obviamente que esto puede variar poquito, ¿no? Pero ustedes lo pueden, lo pueden ver mejor cuando realicen el completo, la gráfica en su hoja milimétrica. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es, el agregado A, vuelvo a repetir, el agregado contribuye con el punto 47. Recuerden, la suma de estos dos siempre me tiene que dar el 100%, suma, ¿sí? O lo correspondiente, ¿no? Entonces, lo que yo hago es ahora multiplicar el valor de punto 47 por el porcentaje que pasó a la 3/4. Igual sucede con el porcentaje del material B, con el 53, multiplico el valor de el porciento que pasa por punto 53. Y aquí tengo 53 y aquí tengo 47. ¿Sí? Aquí en este caso hago lo mismo. Ahora es punto 47 por 99 y me da 46.5. Multiplico punto 53 por 90 y me da 94.2, perdón, 47.7. ¿Sí? Multiplico punto 47 por 66 y ese resultado me da, ¿cuánto es? Si ustedes hacen la operación, les va a dar a ustedes 31. Si multiplican punto 53 por 89, le da 47.2. Y así sucesivamente, ¿no? Multiplico por cada uno de los valores, por cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es sumar. Pues aquí me da 100. Aquí la suma de estos dos me da 94.2. Veo que está cumpliendo. 70-90 me da 78.2. Perfectamente, está dentro de límites. 8.5 más 45.1 me da 53.6. Está cumpliendo. Es un poquito más pegado al límite inferior. 35.50 sería 3.8, 39.2 me da 43, está muy bien. 18.29, sumo estos dos, me da 26.8, está bien. 15.23, el valor es de 18.4, perfecto, cumple bien. 8.16 me da 10, 4.10 me da 4.2, entonces está bien. Entonces cumplo con lo correspondiente entonces la mezcla para mí sería 47 agregado A, 53 agregado B. O sea, el porcentaje que va a contribuir dentro de la mezcla, el agregado va a ser 47% y la mezcla va a contribuir, el agregado B, perdón, va a contribuir con el 53%, que ya mezclados esos materiales, tendría que tener yo esta grametría. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Profe, Bien, ahorita entonces, a continuación, en la sesión, vamos a ver el método analítico, ¿no? Que más o menos a partir de estos datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya va a terminar esta sesión, la esperamos pues, y rápidamente se apuntan, ¿no?
Bueno, entonces vamos a continuar con la cuestión de la mezcla de dos agregados, que también podrían ser tres agregados, ¿sí? Hay otro, también hay un procedimiento gráfico para hacer los tres agregados, ¿sí? Pero, pues, como la tarea es de dos agregados, por eso me estoy poniendo más énfasis en eso, para que ustedes, pues, se den idea de cómo van a realizar esa tarea. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No hay de momento. Todo bien por el momento, profe. Muy bien, ok. No se les olvide, los que no lo han realizado, pues hagan el ejercicio porque les va a servir, ¿no? Para esa tarea. La sesión de ahorita nadie la grabó, es que ando todavía llameando y no le presté mucha atención. Bueno, pues no sé si alguien la haya grabado. Lo que pasa es que como aquí es, o sea, es muy rápido, son 40 minutos, no me da oportunidad de grabar, y si grabo, pues voy a perder como unos 10 o 15 minutos para que, entonces, si alguien ahí lo esté grabando, pues qué bueno, ¿no? Sí. Bueno, entonces voy a continuar con el ejemplo. Bien, entonces aquí tenemos los datos. Son los datos correspondientes que, pues obviamente pueden variar dependiendo. Y acuérdense, las especificaciones, ustedes lo manejan bien, remitiéndose a la norma, ¿no? La norma correspondiente del agregado que corresponde. ¿Sí? Entonces, estos son datos de datos del material que se tamizó, ¿sí? Datos granulométricos del agregado A y datos granulométricos del agregado B. Entonces, ya haciendo el procedimiento que les expliqué, ¿sí? Método gráfico, ¿sí? Donde ponemos en el eje de las abscisas, a un lado abajo, empezamos en sentido ascendente de 0 a 100, y en sentido, en la otra parte, en la parte de arriba, ponemos el valor de 0 a 100, o sea, en sentido contrario. Bueno, y en el eje de las ordenadas, en ambos sentidos, ponemos lo que corresponde a las granometrías, ¿no? Tal y como lo explicamos. Bien. Entonces sería el método gráfico correspondiente. Enseguida les voy a explicar el método analítico. Aquí el método analítico se basa en una fórmula en el cual tenemos, dice P es igual a por X, por A, perdón, A por A, A mayúscula por A minúscula, más B mayúscula por B minúscula, más C, aquí sería de tres agregados, ¿no? Entonces, ese es el porciento promedio de límites establecidos para una determinada malla. No sé, por ejemplo, díganme la malla número 4, ¿qué porcentaje tiene? ¿Qué límites? Límite superior y límite inferior. Es de 50, 70. 50, 70, ¿no? Entonces el porcentaje promedio sería 60. ¿Están de acuerdo? Sí. Y A, B y C representan los porcentajes que pasan por una malla dada, o sea, por la malla correspondiente. Sí, tenemos entonces, por ejemplo, el valor de A, si tenemos para dos agregados, sería el valor de A, no sé qué porcentaje tiene para el material A y qué porcentaje tiene para el material B. ¿Qué porcentaje tiene? Aquí en este caso, la fórmula de se remitiría únicamente a dos agregados, el agregado A y el agregado B. Entonces, el A viene siendo el porcentaje que va a participar dentro de la granulometría. B sería el porcentaje que va a participar en la granulometría. A es el porcentaje que pasó por esa malla que estoy considerando. Igual sucede con B, que sería
el porcentaje de la malla correspondiente. Por ejemplo, vuelvo a repetir, si la malla, irme aquí, bueno, aquí en este caso, si la malla es el número 4, entonces tengo límite inferior 50, 70, límite, el porcentaje promedio del valor de P, de mayúscula, sería 60. Aquí, por ejemplo, sería, en la 3/8 sería 80. Generalmente las mallas que se utilizan para hacer la mezcla, si se utiliza la número 4 o se utiliza la número 8 o la 30, ¿no? Estos dos son más comunes. Bueno, entonces voy a utilizar esta. Sí, ok. Entonces, lo debo repetir, es A, B o C representan los porcentajes que pasan por una medida dada. A, B y C representan las porciones que corresponden a los agregados A, B y C, o sea, los agregados correspondientes. Entonces, la fórmula para determinar el porcentaje sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué rollo? ¿Cómo anda? Aquí dando una clasecita. ¿Una clase? Sí, Excelente. Va a ser muy rápido esta cosa. así. Que mire, Salmerón, que le están pidiendo opinión de la reparación de baches de asfalto con concreto. Ajá. Y me preguntaba que si dónde podía revisar información sobre eso, si existía o no, o qué pedo. Pues ahí está la empresa GUSA, tiene una planta Sí. distribuidora de asfaltos, o sea, de mezclas asfálticas. Entonces, No, pues sí, ahí. lo que él se refiere que el pavimento asfáltico lo está reparando con concreto. Ah, está muy bien, si lo reparan con concreto hidráulico, está bien, está muy bien. O sea, siempre y cuando lo hagan bien, ¿no? Porque me dicen que lo que está viendo es que le pone concreto, pues, y en los días se ve una agresota alrededor del concreto. Sí, lo que pasa es que no le dan el curado adecuado o no realizan bien en la mezcla. Sí. Por eso es que, y también es muy importante que al momento de hacer o sea, colocar la bachada, que hagan el corte bien para que no se generen las puntas frías. Ok. Pues de eso de qué, porque no veo yo. No, Sí. yo vi uno y no está como en la forma que tiene el bache. Y pues se lo tiran así y ya, pero no, entonces el concreto, acuérdate que fragúa, se disminuye su volumen y pues ahí se genera una oquedad, no corresponde. Pues sí, pues pueden meter una punta también, ¿no? Así es, exacto. Y de otro modo, pues no lo permite, pues lo dejan como tal bache. Así es. Pero, ¿hay algún documento, alguna norma o algo donde ellos no saben? No conocen, pues, No, o sea, se puede remitir a lo que viene siendo diseño de mezclas. Hay libro en la biblioteca de diseño de mezclas de concreto hidráulico, donde viene el proceso que se debe de seguir. Ok. No, pues puedo comentar. Sale, vale. ¿Y qué, cómo vamos? ¿Bien? Bien, ya te popan. Órale, qué bueno. Sale, vale. Ahí me das cuando, ahí me dices cuando salga para ir a festejar. Sale, vale, ahí estamos pendientes. Pendientes. Bueno, entonces, disculpando la interferencia del secretario de Investigaciones de la facultad. Bueno, entonces les decía que la fórmula para determinar los porcentajes en donde participa los agregados es esta. B minúscula es el porcentaje que va a corresponder al agregado B, ¿sí? Y eso se tiene como P menos A entre B menos A. O viceversa, A sería P menos B entre A menos B, como quieran ustedes. ¿Sí?
Sería el mismo resultado. Entonces, de esta expresión, si tomamos dos, aquí tengo yo, por ejemplo, esta sería la expresión, considerando que A más B, o sea, por ejemplo, en el caso del método gráfico, decíamos que el material A, ¿cuánto era la contribución? ¿Se acuerdan? El material A vale, ya se les olvidó, El valor de punto .47 punto 47. más .53, la suma me tiene que dar 1. ¿Sí? Y sencillamente puede ser con A más B más C es igual a 1, o sea, las minúsculas. Y las mayúsculas, pues obviamente es el porcentaje que corresponde a esa malla. Entonces aquí tengo, si aquí despejo, el valor de A sería 1 menos B. Aquí sería el valor de A minúscula. Entonces P es igual a por 1 menos B más B por B, minúscula. Y aquí lo que hago es desarrollar, multiplico A por 1, me queda A. A menos B, me queda menos AB. Aquí me quedaría B por B. Y luego lo que hago es pasar este valor hacia el otro miembro. Me queda P menos A. Y aquí factorizo. B es igual a B menos A. Y después lo que yo hago única y sencillamente es, pues, despejar el valor de B, que sería esto, lo está multiplicando, pasa dividiendo, y me caería la expresión esta. Sí, ahí está. Y aquí sería lo correspondiente. Entonces, vamos viendo si le entendimos. Vamos con la malla número 4. ¿Sí? ¿Cuánto vale P? Me dice, que lo noten. ¿Cuánto vale P? 60. 60, muy bien, anótenlo, 60. P mayúscula vale 60. ¿Sí? El valor de A sería 8.5, A mayúscula, 8.5. Y el valor de B mayúscula sería 45.1. ¿Ya está? Vamos viendo. Aquí me resulta un valor no conveniente, ¿no? B es 45.1. Lo voy a hacer con estos aquí. Perdón, voy a corregir. Esta es la grametría inicial, ¿no? Esta es. Me estoy yendo con esto. Esto sería. Le dijimos que el número 4. Entonces, P mayúscula es, dijimos que era 60, ¿verdad? A mayúscula sería 18. B mayúscula sería 85. ¿Ya está? Ya tenemos los valores estos. 60, P mayúscula, A 18, 85. Ahora me voy con la expresión. Aquí. P, dijimos 60 menos A, ¿cuánto vale? A mayúscula, ¿cuánto vale? 18. 18. Entonces sería 60 menos 18 entre B, ¿cuánto vale? B mayúscula. B mayúscula sería. 85. ¿Cuánto? 85. 85. 85 menos el valor de A. Que ya dijimos que era 18, ¿verdad? Sí. Ahí está. Es 85 menos 18. Ese resultado, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me da? B sería igual a. Es igual a ¿cuánto? Utilizando esta expresión. 0. 0.627. 62.7. Ok. Y el valor de A, entonces, el valor de A sería igual a
1 menos 0.627. ¿Cuánto le daría? Y esto es igual a 0.30 y qué? 37. 37.3. No. 10. Sí sería 0.33, ¿verdad? Según utilizando esa malla, el número 4, me daría esos porcentajes, estos. 0.627, 0.373. O sea, este es el valor de A y este es el valor de B. ¿Sí? Entonces, lo que yo tendría que hacer ahora es multiplicar aquí en lugar de 0.47 sería 0.37, casi 0.38. Puedo considerar 0.38, 0.38, y aquí 0.38, aquí sería 0.62. ¿Sí? Y multiplico. Sería 0.38 por 100. Me da 38. 0.62 por 100 me da 62. Sería. Me voy con el otro. 99 por 0.38. ¿Cuánto resulta? 37.62. Más 0.62 por 90. 55.8. La suma. ¿Cuánto da la suma? La suma debe dar entre 80 y 100. ¿Sí? Da 93.4. O sea, cumple con el requisito. Me voy con esta. 0.38 por 66. ¿Cuánto resulta? 25.08. Más 0.62 por 89. 55.18. Súmele con la anterior. 80.26. Aquí está perfectamente, ¿no? 70, 90. O sea, me cumple. Entonces aquí ya es cuestión de ustedes, pues emplear, ¿no? El proceso. Por ejemplo, aquí sería 0.62 por 8 me daría ¿cuánto? 0.62 por 8. 4.96. O sea, está aquí dentro del rango, ¿no? Sí. Entonces ustedes pueden verificar o pueden checar si es conveniente la mezcla 60-40 o utilizar la mezcla 62-38, ¿sí? La que tenga mejor comportamiento en la gráfica, ¿no? Ya ustedes, pues queda a criterio de cuál mezcla es la más conveniente. Y lo más importante aquí es verificar esa mezcla en el laboratorio, mezclando los dos materiales para ver si es cierto que lo que hicimos teóricamente con este procedimiento, pues satisface los requisitos para la granometría real, ¿no? Sí, la que nosotros debemos de cuidar, sí, en el campo, en el proceso correspondiente, ¿sí? Pues sería el procedimiento para establecer ya sea método analítico o el método gráfico, ¿sí? Entonces aquí los datos que yo les doy en la tarea, ustedes lo pueden retomar, pueden hacer la gráfica correspondiente para ver cómo está esa granometría de los dos agregados. A ver si es cierto, vamos a ver. Irá. Vamos a ver. Me voy a ir a ver la tarea.
Y me vengo para acá y me voy a la tarea número 2. Aquí está. Tarea 2, descargo el archivo y veo la serie de preguntas que, quedando en claro de que esta tarea se entrega el día de mañana a partir de las 11:59, 11:50. Entonces aquí todas las preguntas y problemas, pues hasta este momento, pues ya tenemos las herramientas para realizarlo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de los agregados? Pues obviamente es obvio, ¿sí? ¿Qué es la agrometría de los agregados? Esto de qué es la agrometría, pues usted debe saber. ¿Y cuál es la diferencia entre una agrometría cerrada y una que tenga una agrometría abierta? ¿Cuáles son sus usos? Ya en los videos, en las prácticas que hemos tenido, en los archivos, viene. Mencione y explique en qué consisten las propiedades que deben tener los agregados. Apóyese en la especificación de las normas de ST. Bueno, ustedes remítanse a las normas y vean cuáles son las características que debe tener, por ejemplo, en cuanto a densidad, en cuanto a lo que viene siendo durabilidad, en cuanto a la presencia de materiales finos, ¿sí? Por ejemplo, cuál es la densidad, cuál es el límite, y cuál es el desgaste de Los Ángeles, el equivalente a arena, etcétera, etcétera. Y luego, enseguida dice, explique anotando objetivo, equipo y procedimiento de los ensayos siguientes. Por eso le decía, esto lo pueden ustedes ver muy bien en el video que les anoté anteriormente, o bien pueden buscarlo, ¿no? Sí. Y luego dice, explique qué consiste en las propiedades de consenso y de origen que establece la metodología SUPREI. Acuérdense las propiedades de consenso, apoyándose en la angularidad de agregados gruesos, agregados finos, ¿sí? Lo correspondiente a, y aquí en origen, textura, son las características, ¿no? Ustedes ya lo verifican por ahí. Y luego en la número 6 dice que defina qué es un tamaño máximo y qué es un tamaño nominal. Establezca los límites de un agregado, fíjense, establezca los límites de un agregado cuyo tamaño máximo sea de 1 pulgada para hacer utilizar una mezcla de geometría densa, cuyos ejes equivalentes sean menores de 10 a la 6. Y luego, ¿qué puede hacer si la geometría de su agregado no cumple? Ya damos respuesta, obviamente, con la explicación de esta clase, ¿no? Y luego esto en una gráfica similar, por eso les decía que no era necesario que me mandaran el trabajo a mi correo, porque aquí viene la pregunta, en una gráfica semilogarítmica, establezca los límites máximos y mínimos que debe tener o que debe de cumplir un agregado tamaño nominal de media. Principalmente su granometría, ¿no? Y la número 8 establece una gráfica de Fuller, que son los puntos de control y zona restringida. Y luego, a partir de una gráfica de Fuller, para un agregado tamaño nominal de media, dibuje la curva de densidad máxima, puntos de control y zona. O sea, aquí estoy diciendo que me defina, ¿no? Esto, ¿qué significa? Y aquí, en una gráfica, me pongan o que dibujen la curva de densidad máxima, los puntos de control y zona restringida para ese tamaño nominal de media, ¿sí? Luego viene en la siguiente tabla, esto prácticamente es lo que explicamos el día de hoy, ¿sí? Aquí está la mezcla requerida en esto, ¿sí? Y luego, ya a partir de estos datos, ustedes van a graficar, ya sea gráfico o analítico, y sacan ustedes los porcientos, la mezcla, en qué porcentaje va a ser el agregado A y en qué porcentaje el material B, ¿sí? Y después van a ustedes a obtener, según el porcentaje correspondiente, obtienen ustedes los valores que van a ser la sumatoria de ambos y que deben de cumplir con estos requisitos. Ahora, estos requisitos que estoy anotando por aquí,
ustedes se van a apoyar precisamente en la gráfica de logarítmica, aquí está, con una gráfica trigonométrica del problema 7 y 8, ¿sí? Para un tamaño nominal de 3/8, considerando que esta es de media, ¿no? Sí. De media y que cumple para la de 3/8. Entonces ustedes váyanse a la tabla 3/8 y por ahí van a establecer los límites correspondientes, los resultados obtenidos, grafíquenlos y verifiquen que la curva geométrica obtenida cumple con los requisitos correspondientes establecidos en la norma, ¿no? Luego sería la tarea número 2, referido a esto. Obviamente hay otros ejercicios que había que realizar para que ustedes tuvieran más conocimiento de causa, por ejemplo, con 3 agregados. Pero, pues, el procedimiento más o menos es similar al que estamos anotando por aquí, para no entrar más en detalle, ¿no? Entonces, ahí, de momento, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿No hay preguntas? Esta tarea es sencilla, ¿no? Es fácil. Entonces, nomás lo que faltaba era explicar precisamente esto de la mezcla. Ya explicada en esta. Estoy esperando un poquito a ver si hay alguna pregunta. Está muy claro, profe, ¿Sí? la gráfica que nos pidió que hiciéramos, Sí. como para esa tarea. Exactamente, o sea, era el objetivo central, ¿sí? Pero la gráfica que ustedes van a hacer es precisamente para, bueno, aquí es de media, ¿no? Pero aquí es un tamaño nominal de 3/8. A ver si estos valores cumplen, ¿no? Sí. Entonces ustedes pueden hacer un procedimiento iterativo para, con el diseño de mezcla, o sea, con el porcentaje de A y de B, ver qué porcentaje sería conveniente para que cumpliera con esto. Sí, aquí podría ser inclusive tamaño nominal de 3/8, ¿no? De una vez para que tuvieran la gráfica. Sí. Entonces, hacen referencia a que dibujaron la curva para 3/8, para que esto les pudiera servir, esto 3/8, que le pudiera servir en esta. ¿Sí se entendió? Sí, claro que sí. Ok. Entonces no hay más preguntas, no hay dudas, entonces seguimos. Seguimos con el tercer tema que tenemos a la mano, que es prácticamente lo más fuerte, que es exactamente el diseño de mezclas asfálticas, ¿sí? Y vamos a entrar precisamente con metodología Marshall, ¿no? Sí, metodología Marshall para que les quede a ustedes claro y cómo se lleva a cabo el procedimiento de Marshall. Después vamos a ver un poquito acerca del método Superpay, ¿sí? Pero inicialmente nos vamos a conectar a Marshall. Entonces vamos a regresarnos por acá. Me voy con diseño de mezclas y me voy al tema de diseño de mezclas. Bueno, voy a iniciar con, a ver, este es un video de introducción correspondiente. Vamos a ver, está dividido en 3 partes. Vamos a correrlo de eso. A ver. Ya, voy a cerrarles nueva cuenta, voy a compartir. Asfálticas por el método Sí. Marshall. Ahí. Entonces, de antemano hay que establecer ciertos ¿Ahora se escucha aspectos bien? que son sumamente importantes de ¿Se aclarar escucha? antes de Sí, se entrar escucha de bien. lleno a lo que Muy es el bien, método. ok. Se escucha. Ok,
Y bueno, esto está relacionado con algo que es de antemano muy natural en el ámbito académico y también en el ámbito práctico. Es decir, que en muchas ocasiones cuando nosotros nos vamos a hacer de nuevos conocimientos, necesitamos contar con ciertos conocimientos previos para poder precisamente adquirir nuevas herramientas. Esto se ve muy natural, por ejemplo, cuando comenzamos la carrera y entramos a estudiar lo que es lo que son, por ejemplo, ecuaciones diferenciales. Es impensable comenzar a estudiar un tema como ese si no vimos primero cálculo íntegro diferencial. Entonces, algo similar ocurre con el método Marshall en este caso. Aquí lo que está diciendo el expositor es de que obviamente debemos de tener conocimientos previos de los antecedentes de esto, ¿no? Entonces ya se supone que nosotros ya conocemos los asfaltos, sabemos cómo elegirlos, sabemos cuáles son sus propiedades, inclusive manejamos lo que viene siendo metodología SuperPay en asfaltos, desde el punto de vista del conocimiento mismo del asfalto que vamos a utilizar, ¿sí? Siguiendo esa metodología. De no ser así, bueno, pues tenemos el método tradicional que viene siendo apoyarnos en la norma, ¿sí? Tal y como lo hemos manejado. Nos vamos al mapa y ahí conocemos qué tipo de asfalto, según su viscosidad, podemos utilizar según la zona donde estemos trabajando. Es el método tradicional. El otro es método por desempeño, que viene siendo el considerar el grado de desempeño, que es denominado PG, y la temperatura alta y temperatura mínima. Y una corrección correspondiente. Entonces, eso ya lo manejamos. También manejamos, ahora sí, el término de agregados. ¿Sí? ¿Qué características entre los agregados? Se complementan tanto la tarea 1 como la tarea 2 para el conocimiento tácito de lo que vamos a ver que viene siendo el diseño de mezclas, ¿sí? Y utilizando precisamente el método Marshall. Entonces vamos a ver con mucho detenimiento este video y después vamos a meternos en la dinámica de hacer un ejercicio precisamente para que a ustedes les quede claro cómo diseñamos mezclas asfálticas y que esos ejercicios, esos problemas que vamos a ver, les sirva como referencia para el trabajo, que también voy a considerar como una tarea, el trabajo que ustedes van a realizar en cuanto a la obtención de la cantidad de cemento óptimo. Bien, entonces, estableciendo esto, ahora sí, vamos a continuar. Bueno, no es que vamos a ocupar cálculo, sino que generalmente el tema que se refiere al diseño de mezcla, bueno, o en términos más generales, al tema de los aglomerados, que incluye lo que es las mezclas de mortero, concreto y asfalto, que por cierto tengo 2 videos para precisamente esos primeros 2 temas, para el diseño de mezclas de concreto y para el diseño de mezcla de mortero. Entonces, para abordar esos temas, generalmente esos temas están en las últimas unidades de la asignatura de materiales de construcción. Entonces, ¿qué significa? Que para llegar a esas unidades hay un presupuesto, y es que el estudiante de antemano ya adquirió ciertas herramientas que le van a permitir comprender esos temas. Es decir, que es impensable entrar a lo que es el diseño de mezcla asfáltica si el estudiante no sabe qué es una gravedad específica. Si el estudiante no sabe qué es una gravedad específica de masa, qué es una gravedad específica de sólido, si no sabe qué es una curva granulométrica, si no sabe tampoco qué es un tamaño máximo, qué es un tamaño nominal máximo, qué es un módulo de finura, por ejemplo, de la arena, y bueno, qué es un porcentaje de humedad, una relación de vacío, bueno, todos esos conceptos que nosotros vemos en el tema de agregados. Entonces, porque al final todas esas herramientas que nosotros vamos adquiriendo a lo largo del camino nos van a ayudar a precisamente comprender temas como el presente. Entonces, de antemano lo vamos a ver con bastante detenimiento cuando estemos abordando todos los tópicos del diseño de mezcla asfáltica. Obviamente,
de la forma más resumida posible para que no se hagan videos tan largos. Entonces vamos a entrar de lleno. Ok, si ustedes no se acuerdan de esos temas, les aconsejo de que vayan a repasar, vayan a refrescar todo ese conocimiento, porque si no va a ocurrir como que algo similar a que un estudiante de ingeniería de primer año, primer ingreso, entre a ver una clase de ecuaciones diferenciales. O sea, lo que va a hacer es sentarse a escuchar, pero no va a entender nada. Entonces, algo similar puede ocurrir si nosotros no tenemos muy claro todos esos conceptos que yo les mencionaba anteriormente. Entonces vamos a entrar de lleno al método Marshall. Entonces, el método Marshall fue formulado por un ingeniero de asfalto del Departamento de Autopistas del Estado. También hago mención de que si ustedes tienen a la mano un cuaderno con su correspondiente lápiz o pluma, vayan haciendo las anotaciones correspondientes, ¿no? Para que no sea muy vago lo que el expositor está dando, que ustedes pues vayan anotando, por ejemplo, cuál es el concepto de método Marshall, ¿sí? Dónde es aplicable, qué tipo de metodología utiliza, que es muy importante que ustedes lo anoten, ¿no? Para que en dado caso que tengan dudas, preguntas, pues lo puedan hacer. Estado de Mississippi, que se llamaba Bruce Marshall. Entonces, el método que él originalmente propuso estaba desarrollado para el diseño de mezclas asfálticas en caliente con un tamaño máximo de 1 pulgada. Entonces, posteriormente se realizaron ciertas investigaciones que extendieron las fronteras de este método, incluso más allá de los 1.5 pulgadas para el tamaño máximo de los agregados. Y en la actualidad, bueno, el método Marshall lo que utiliza son especímenes cilíndricos que tienen un espesor de 1.5 pulgadas por un diámetro de 4 pulgadas. Entonces, y aquí otra vez, 4 pulgadas, ¿cuánto es en centímetros o en milímetros, como quiera usted mencionarlo? ¿Cuánto sería en centímetros? 4 pulgadas. 10 centímetros, Inge. Muy bien. ¿Y 1,5? 4. Aquí en realidad, fíjense, no es 1,5, aquí es 2,5. 2,5, ¿cuánto sería? 7.5. 7.5. Sería, bueno, según la norma establece 6.25. Ahorita lo vamos a... 6.35 es, profe. 6.35. Sí, 6.35, perfecto. Ese es el valor correspondiente, 6.35. 6.35, ¿cuánto sería en pulgadas? Pues divídelo entre 2.54. ¿Y eso le da? 2.5. Ok, 2.5. Ese sería el valor, ¿no? 2.5. 2.5 sería la altura del espécimen. Y 10.14 en cuanto al diámetro, es lo que viene siendo el espécimen que se van a elaborar para precisamente obtener el dato que me interesa, que viene siendo, vuelvo a conectar, ¿no? Sí. Ahí vamos. Voy a sacar. Y medio. Aquí le falló al importante, porque si lo agarramos de hecho, no. Entonces, el espécimen son estas unidades, que no se les olvide. El espécimen son 4 pulgadas y un 2,5. Entonces, continuamos.
Estos especímenes son calentados, son mezclados y compactados a través de las especificaciones del ACTM de 1559. Vamos a continuar. Entonces, el método Marshall está constituido por dos aspectos que son fundamentales y de hecho los criterios de diseño de mezcla asfáltica se basan precisamente en estos dos aspectos. El primero es el análisis de densidades y vacíos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta parte del análisis de densidades y vacíos? Ok, hay ciertas pruebas de laboratorio que más adelante las vamos a ver que nos permiten cuantificar ciertos parámetros que están referidos tanto a los agregados como a la mezcla compactada como tal. Entonces, con esos parámetros nosotros podemos determinar otros parámetros que se llaman parámetros volumétricos, que, bueno, prácticamente lo que hacemos es variar el porcentaje de asfalto y calcular para todos esos diferentes porcentajes de asfalto esos parámetros volumétricos, que son los vacíos de aire, los vacíos en el agregado mineral, los vacíos que están llenados con asfalto y el porcentaje o contenido de asfalto efectivo. Entonces, como vamos a tener esos datos para distintos porcentajes de asfalto, podemos generar unas gráficas que nos van a permitir correlacionar esos datos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para poder diseñar una mezcla, una mezcla óptima, nosotros tenemos que comparar, por supuesto, la mezcla de diseño final con ciertos rangos en los que van a precisamente oscilar o tienen que oscilar estos parámetros volumétricos. Entonces, si la mezcla que nosotros seleccionamos como una mezcla de diseño cumple con esos rangos, entonces significa que el porcentaje de asfalto de diseño va a estar perfecto. Entonces, y el segundo aspecto, bueno, más adelante vamos a abordar con más detalle esta parte de los análisis de densidades y vacíos. Entonces, el segundo aspecto que es fundamental es la parte de la prueba de estabilidad y flujo. Entonces, la parte la prueba de estabilidad y flujo es básicamente tomar los especímenes cilíndricos, colocarlos sobre un aparato de carga y llevarlo a la falla. Entonces, cuando el espécimen... En este caso, la prueba de estabilidad es muy semejante a la prueba de tensión directa en el concreto. No sé si ustedes se acuerdan de esa prueba. ¿Quién se acuerda de la prueba de tensión en el concreto? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Se acuerdan ustedes de la prueba brasileña? ¿Nadie se acuerda? Bueno, los que están en el laboratorio no sé si lo realizan. Prueba brasileña. Se ponen el concreto, o sea, los especímenes se ponen acostados, no se ponen en forma vertical, ¿sí? Sino se acuestan en posición horizontal, se ponen unas líneas a lo largo de la longitud del concreto y se aplica carga, ¿sí? Esa es una prueba de tensión. En realidad, la prueba de estabilidad, aquí en este caso igual, aquí están los 4 pulgadas, ¿sí? Y luego las 2 pulgadas y media estarían en aquel lado, ¿sí? Entonces, aquí se coloca sobre una mordaza y se aplica carga hasta que, obviamente, falla. Entonces, la estabilidad, en realidad, es una prueba de resistencia a la tensión. Entonces, aquí en este caso me está diciendo que el método Marshall va a consistir en volumetría y en ensayo mecánico, ¿sí? La volumetría es ver las características que va a tener la mezcla a su interior, en su interior más bien. Vamos a determinar entonces el porcentaje de vacíos, vamos a determinar el porcentaje de asfalto efectivo, el porcentaje de asfalto absorbido, vamos a determinar el porcentaje de vacíos en el agregado mineral. Ahorita se va a explicar tal situación. Entonces, esos datos, esos valores, los vamos a verificar, o el volumen de vacíos en el aire, vamos a considerarlos o lo vamos a comparar con
valores de referencia. Igual sucede con los valores correspondientes aquí, ¿sí? Y en función de ello, bueno, pues vamos a obtener, lógicamente, el porcentaje óptimo de asfalto. Entonces, vamos a... Falla, la carga máxima que se logra desarrollar a través de la prueba, de la prueba de compresión. Entonces, esa carga máxima medida en Newton, precisamente lo que nos brinda es lo que se conoce como estabilidad Marshall. Entonces, bueno, en Newton o en libras, también se puede medir en libras. Ahora, ¿qué es el flujo? Bueno, simultáneamente con la prueba de estabilidad, también se puede medir lo que es las deformaciones en el espécimen. Entonces, justamente cuando el espécimen desarrolla la máxima capacidad de carga, y la carga comienza a descender, entonces cuando la carga comienza a descender se registra precisamente esa deformación en unidades de 0.25 milímetros o en unidades de una centésima de pulgada, es decir, múltiplos de una centésima de pulgada y 25 milímetros. Esos valores es lo que se conoce como flujo Marshall. Entonces, aquí venimos a los conceptos de los que les mencionaba precisamente. Cuando hablamos de la granulometría de los materiales, bueno, de antemano nosotros sabemos... Vean, aquí está una mezcla cerrada, ¿no? Eso es lo que... Inclusive hay una pregunta por ahí, ¿qué significa una granulometría cerrada, una granulometría abierta? Entonces, aquí ustedes pueden dar referencia. Entonces, por ejemplo, de 3/8, aquí están los límites correspondientes del agregado. Entonces, el tamaño máximo nominal. Por eso es importante que sepamos muy bien definir qué es tamaño máximo y qué es tamaño máximo nominal. ¿Sí? Aquí están los rangos correspondientes que trabajaríamos nosotros en dado caso. Y luego me dice también, o me da un entre de definir el porcentaje de asfalto con respecto al peso total de la muestra. Entonces aquí, por ejemplo, si 3/8 me dice que el rango, o sea, el valor o el porcentaje de asfalto debe estar entre 5 y 12, pero de 5 y 12 son bastante valores, entonces habría que ver cuál valor es el conveniente. Si es de media, tengo 4 a 10, entonces puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, entonces no sé, por eso es que voy a utilizar este método para, si ya supiera que aquí me diera 4, por ejemplo, me diera 5, pues ya no tendría que simplemente, llanamente, hago la mezcla con ese porcentaje y ya obtengo, pero no sé, ¿sí? No sé si realmente con ese valor de 5 me dé los máximos valores. Entonces, yo tengo que hacerlo con diferentes porcentajes de cemento. Pero primero habría que ver la granulometría, ¿no? Ya explicada anteriormente, pero vamos viendo qué dice el expositor. Que es una curva granulométrica. Sabemos de que es una curva que en las ordenadas está en el porcentaje de cierto material que pasa a cierta malla o cierto diámetro de malla, y en las abscisas lo que vamos a obtener es precisamente los diámetros de las mallas en dibujados en escala logarítmica, el diámetro en milímetros de las mallas en escala logarítmica. Entonces, cuando nosotros tenemos esa curva de materiales, esa curva granulométrica, en el caso del método Marshall, esa curva está acotada de acuerdo a las especificaciones del ACTM de 3515. Es decir, de que para seleccionar un agregado en el diseño de mezcla asfáltica se deben de tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. El primero es el tamaño nominal máximo del agregado y el segundo son las líneas de control o líneas, básicamente son unas líneas de control o líneas de paso obligatorios. Es decir que según el tamaño máximo del agregado, nosotros vamos a tener precisamente dos rangos por los cuales debe de pasar la curva granulométrica para poder ser aceptada en el diseño de mezclas asfálticas por el método Marshall. Entonces, es decir, que si yo, por ejemplo, tengo un tamaño nominal máximo de 2 pulgadas,
yo tengo que forzosamente garantizar que el material que yo voy a utilizar pase el 100% por la malla de 2,1 de pulgada y que el, el porcentaje de material que pase la malla de 2 pulgadas esté entre el 90 y el 100 y el que pase bueno, la malla de 1 pulgada esté entre el 60 y el 80. La granulometría debe de estar entre ese rango. El de media pulgada debe estar entre 35 y 65. Y bueno, así sucesivamente. La número 4 debe estar entre 17 y 47, la número 8 entre 10 y 36 y la número 50 entre 3 y 15. Finalmente, la número 200 debe de pasar entre el 0 al 5%. Entonces, básicamente con estas especificaciones nosotros podemos definir o limitar, mejor dicho, el agregado que se va a utilizar en el método Marshall. Entonces, aquí hay que aclarar otro aspecto que es sumamente importante. En el diseño de mezcla asfáltica vamos a tener agregados de diferentes granulometrías, de diferentes tamaños, obviamente. Entonces, hay que combinar precisamente esos agregados que tienen diferentes granulometrías, variando sus porcentajes, de tal manera que al sumar el porcentaje de los agregados que vayamos a utilizar, nos cierre en 100, obviamente. Bueno, en este caso se puede hacer una combinación de agregados. Pudiésemos utilizar, como vamos a hacer en el ejemplo de cálculo para esta parte del método Marshall, 3 agregados. Uno que sea grueso, uno intermedio y uno fino. O pudiésemos utilizar, en un caso más óptimo, 2 gruesos y 2 finos. Pero, como les decía, eso va a estar limitado, por supuesto, a la especificación del ACTMD 3515, que precisamente nos indica por dónde tiene que pasar forzosamente las curvas granulométricas de los agregados que nosotros vayamos a utilizar en el diseño de mezclas asfálticas por el método Marshall. Entonces, otro aspecto que es fundamental, que obviamente los criterios de diseño. Entonces, el diseño de mezclas asfálticas, bueno, prácticamente está limitado por varios criterios. Entonces, todos estos criterios nosotros tenemos que garantizar que cumplan con ciertos rangos o que estén en cierto intervalo de mínimos y máximos. Por ejemplo, en el caso de la estabilidad Marshall, bueno, primeramente necesitamos tener garantizado lo que es el estudio de tráfico, o mejor dicho, el estudio de ingeniería de tránsito. Con el estudio de ingeniería de tránsito nosotros sabemos la carga de tráfico que va a tener la carpeta. Nada más como comentario, ¿no? Aquí, la ventaja que ofrece, por ejemplo, el método SuperPay es que establece el criterio de suma de ejes equivalente, es decir, ya me da un número, un valor. Aquí en este caso, el método Marshall me establece que el tráfico puede ser ligero, medio o pesado. Entonces, es subjetivo, ¿no? Sí, ¿cómo puedo yo saber si es un tráfico ligero o un tráfico medio o un tráfico pesado? Pues podría decir, bueno, pues en carreteras es obvio, voy a utilizar el criterio de tráfico pesado. Puedo utilizar, por ejemplo, en un estacionamiento, si quiero determinar el diseño de la mezcla, pues puedo considerar tráfico ligero, ¿sí? O en una calle, pues de mediano tráfico, puedo considerar ese. Entonces ahí, pues vuelvo a mencionar, es subjetivo, ¿no? O sea, yo puedo considerar eso, porque a diferencia de SuperPay, me está diciendo suma de ejes equivalentes. Aquí no, me dice en función de tráfico, ¿sí? Y me da precisamente los valores correspondientes de la compactación que se va a manejar para cada espécimen o en cada uno de los especímenes. Si es tráfico ligero, me dice que en un equipo de compactación, que ahorita lo vamos a ver, en un equipo de compactación voy a darle 35 golpes, ¿sí? Bajo norma, vamos a ver un video, vamos a ver cuántos golpes tengo que darle para conformar la pastilla. Esa pastilla que les he mencionado, que debe de medir
pues obviamente de 2 pulgadas, digo, de 4 pulgadas de diámetro, y la altura pues, va a depender también de la compactación que le esté dando, y debe ser aproximadamente 2 pulgadas y media. Entonces aquí me da 35 golpes por capa, ¿sí? Por capa, perdón, por cara. Es decir, le doy 35 golpes en una cara, volteo el espécimen y le doy otros 35 golpes en la otra cara. Igual aquí, tráfico mediano serían 50 y tráfico pesado serían 75. Imaginen ustedes darle 75 golpes en un pisón que pesa alrededor de más de 4. No sé si alguno de ustedes ha hecho la prueba Marshall. Nadie ha hecho la prueba Marshall. Los que están en el laboratorio. ¿Nadie? Mucho, profe, yo estuve, como cuando estaba en tercero de la carrera, estuve en un laboratorio y hacían esa prueba. ¿En qué parte? A un lado de Guasave, en Gambino, Ajá. como constructora Worker. ¿Y no supiste el peso del pisón, la Pues, altura de caída? no recuerdo, pero sí estaba algo pesado. Principalmente porque el número de golpes es bastante fuerte, ¿no? O sea, como se hace en forma manual, obviamente hay equipos ya en algunos laboratorios que tienen un compactador automatizado que da ese número de golpes, 75 por cara. Sí, o sea, doy 75, volteo y doy otros 75, lo cual de tal manera que serían 150 golpes, ¿sí? O sea, no ocupa ir a un gimnasio el que esté haciendo este ensayo. Aquí prácticamente hace mucho cardio. Bueno, entonces ese es el proceso. Vamos a ver ya más cómo. Aquí lo que me está diciendo, o va a decir, son las especificaciones que yo debo de cumplir. Si me dice que es para un tráfico pesado, pues esta es la compactación. Y luego la estabilidad en newton o en libras. Son 1800 mínimo. Si me da más, que bueno, no hay límite. Luego el flujo es la deformación. De 8 a 14 debe estar. El flujo o la deformación cuando falla el espécimen. El porcentaje de vacíos es muy importante. Se va a dar mucho énfasis que ustedes tomen en cuenta esto. Porque si la muestra, o sea, no tuviera vacíos, ¿qué pasaría? Él me dice, si la mezcla no tuviera vacíos. ¿Nadie? ¿Cómo, profe? Es que como que... Si la mezcla o el espécimen no tuviera vacíos, ¿qué pasaría? Al momento de colocar la mezcla en el sitio. Aquí entre 3 y 5 me dice que debe estar el porcentaje de vacíos. Entonces, si no tuviera vacíos, fuera muy denso. Y eso implica que pudiera correrse la mezcla, porque o sufrir una sobrecompactación, ¿sí? En este caso. Y luego tenemos aquí el porcentaje de vacío en grado minerales, que vamos a ver en la tabla siguiente, y el porcentaje de vacíos rellenos de asfalto. Me da el valor. Esto es volumetría. Estos 3 valores, volumetría, que lo vamos a hacer en función de la densidad de la mezcla y densidad de los agregados. Carpeta de rodamiento donde se va a ubicar precisamente la mezcla que nosotros estamos diseñando. Si tenemos, por ejemplo, un tráfico ligero, la estabilidad Marshall de los especímenes, de la mezcla de diseño, debe tener un valor como mínimo de 3.336 newton o 750 libras. En el caso del flujo, que está medido en unidades de 0.25 milímetros o una centésima de pulgada, debe estar en un rango de entre el 8 al 18. Y el porcentaje de vacío debe de estar entre el 3 y el 5%. Y este porcentaje de vacío es prácticamente el mismo rango para el tráfico medio y el pesado.
Entonces, de hecho, este es el parámetro que nosotros utilizamos para partir como base para el diseño de mezcla. Es decir, que cuando yo genero los gráficos que les mostré, bueno, que más o menos les hablé en algunas diapositivas anteriores, yo les decía de que a través de esos gráficos nosotros vamos a diseñar, pero lo hacemos siguiendo cierta lógica. Es decir, que yo, por ejemplo, tengo que garantizar que cumpla la mezcla de diseño con todos estos parámetros que nosotros vemos aquí. Por esa razón es que lo que usualmente se hace es que entramos con el valor promedio de los límites de porcentaje de vacío a los gráficos, a los gráficos que obtenemos del análisis volumétrico y el análisis de densidad. Y con eso, con este primer parámetro garantizado, vamos a ver que cumplan los otros. Es decir, que si yo entro con el valor promedio de los límites, que en este caso es 4, es decir, el 4 está entre 3 y 5, entonces puedo entrar a los gráficos con ese valor del 4% del porcentaje de vacío y luego calcular el resto de los parámetros y luego verificar que cumplan con los rangos que nosotros estamos observando en esta parte. Entonces, por ejemplo, otro dato que se debe de cumplir es el porcentaje de vacío llenados con asfalto, que debe estar para el caso del tráfico ligero entre el 70 y el 80%. Entonces, en el caso del porcentaje de vacíos en el agregado mineral, eso va a depender de dos aspectos fundamentales. En primer lugar, del tamaño nominal máximo de las partículas del agregado. Y bueno, número 2 debe de estar en función, por supuesto, del porcentaje de diseño de vacíos de aire. Entonces, como hablamos del 4%, podemos utilizar alguno de estos valores según el tamaño nominal máximo que nosotros estemos utilizando para Esto es como un promedio, ¿no? El porcentaje de diseño de vacío de aire. Si tomamos el 4% como referencia para determinar el porcentaje de vacío de agregado mineral. Entonces aquí, por ejemplo, si el tamaño nominal fuese de 3/4, entonces el volumen o el porcentaje de vacíos de agregado mineral sería 13 como mínimo. Si me da 15, 14, está bien. Entonces, si me da 11 o 10, ya no está cumpliendo. Entonces, este sería el mínimo. Y así sucesivamente, si es de media, bueno, sería este valor, y así sucesivamente. Vean que entre menor sea el tamaño nominal, el volumen o el porcentaje de vacío de mineral es mayor. En el caso de las partículas, para las partículas del agregado. Entonces, vamos a continuar. Ok, vamos a hablar un poco de las pruebas que se van a realizar o de las pruebas de laboratorio que se realizan para el diseño de mezclas asfálticas compactadas. Entonces, vamos a ver esta primera prueba, que es la determinación de la gravedad específica de la mezcla. Entonces, una vez que nosotros, garantizamos de que los especímenes están a temperatura ambiente. Una pregunta nada más. ¿Anotaron ustedes los valores de la gravedad específica de los agregados que vamos a emplear en la mezcla? Según el ejemplo y el archivo que vimos anteriormente, teníamos el agregado A, que era 3/4, el agregado B era 3/8, y los finos o filler tenía otro porcentaje, ¿no? Y tenía un valor de densidad. No sé si ustedes recuerdan cuál es la densidad. Y como ahí el porcentaje, la absorción, es muy importante la absorción para ver cómo se determina la gravedad específica. La gravedad específica, acuérdense, simplemente se determina pesando la muestra entre el peso de la muestra sumergida. Sí, obviamente pesándola. Si es mayor, aquí obviamente tiene que utilizarse parafina. Si no, bueno, simplemente nomás se sumerge en agua. Entonces la determinación de la gravedad específica es un ensayo.
Y la prueba de absorción, pues ya sabemos cómo determinarla, ¿no? De los agregados. De un cuarto de temperatura, podemos proceder a calcular la gravedad específica a través de dos métodos posibles. Uno es utilizando parafina, que eso está descrito en el ACTM de 1188, y el otro puede ser a través de la superficie saturada de especímenes secos, utilizando las especificaciones del ACTM de 2726. En qué va a estar, bueno, de qué parámetro va a depender el hecho de utilizar una especificación u otra para calcular la gravedad específica de la mezcla? Va a depender de la prueba de absorción. Entonces realizamos una prueba de absorción para el espécimen y si esta da mayor del 2%, utilizamos parafina y si esta da menor del 2%, utilizamos superficies saturadas de especímenes secos. Luego necesitamos realizar lo que es la prueba de estabilidad y flujo. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba de estabilidad y flujo? Básicamente, una vez que ya determinamos la gravedad específica de la mezcla, nosotros podemos sumergir cada uno de los especímenes en un baño María con una temperatura de 60 grados Celsius, bueno, 60 grados Celsius más o menos 1 grado, durante un lapso de tiempo de 30 a 40 minutos. Posteriormente lo que hacemos es extraer el espécimen y secarlo cuidadosamente. Luego lo que hacemos es colocarle la mordaza inferior, colocar el espécimen en la mordaza inferior del aparato de carga y luego centrar y colocar la mordaza superior y luego someter el espécimen a una carga con una deformación constante de 51 milímetros por minuto hasta que el espécimen falla. Entonces, el valor máximo de carga registrado por el aparato de carga, medido en Newton, es lo que nosotros conocemos como estabilidad Marshall. Ya como les explicaba anteriormente, simultáneamente con la prueba de estabilidad se va midiendo lo que es la deformación del espécimen y el valor de la deformación justo cuando se alcanza la carga máxima medido en unidades de 0.25 milímetros o una centésima de pulgada se conoce como flujo Marshall. Y finalmente se realiza lo que es el análisis de densidad y vacío. Entonces, primeramente necesitamos determinar lo que es la gravedad específica teórica de la mezcla asfáltica y eso lo hacemos a través de la especificación de la CTM de 2041. Entonces, ¿qué significa? Que cuando llegamos a esta parte del diseño de la mezcla, Más como complemento para que ustedes se vayan dando una idea, ¿no? La gravedad específica teórica máxima es casi muy similar a la curva esa que tenemos de densidad máxima, ¿sí? Igual sucede con el caso de la mezcla. Hay una curva o una gravedad o una densidad específica teórica máxima donde los vacíos valen cero. O sea, esa es la densidad máxima. Y entonces necesitamos sacarla porque vamos a referenciar para obtener los diferentes volúmenes de vacíos que corresponden al espécimen que estamos analizando y que resultan precisamente de la cantidad de asfalto que le estamos agregando al espécimen. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se determina esta gravedad. Muy bien. Entonces, este sería un dato que vamos a tener. Vamos a tener la siguiente información, que la gravedad específica total de los agregados, que esto sería como una especie de promedio de la gravedad específica de todos los agregados que nosotros estamos utilizando. Y por lo tanto, que vamos a requerir por lógica, tener la gravedad específica también de cada agregado que vamos a implementar en la mezcla que estamos diseñando, para precisamente luego promediarla, promediar esa gravedad específica y obtener la gravedad específica total efectiva. Entonces, con ese dato, más el dato de la gravedad específica de la mezcla compactada, que lo obtuvimos, por supuesto, en la prueba inicial, en la prueba de laboratorio que les mencioné inicialmente,
si tenemos, bueno, además de eso, vamos a requerir de la gravedad específica del asfalto, por supuesto, y la gravedad específica teórica máxima, que es la que vamos a determinar a través de la especificación de la CTM de 2041. Con esos datos nosotros podemos calcular los parámetros volumétricos, que son el porcentaje de vacío, el porcentaje llenado con asfalto y el porcentaje de vacíos en el agregado mineral. Entonces, bueno, además de eso, el contenido de asfalto efectivo. Entonces, cuando nosotros tenemos estos valores, es decir, cuando ya calculamos, logramos calcular todos estos valores a través de las pruebas de laboratorio, nosotros podemos proceder precisamente a realizar los gráficos. Bueno, creo que por esta parte vamos a dejar el video hasta aquí. En el siguiente vamos a continuar viendo precisamente con más detalle cuáles son estos parámetros volumétricos y cómo los cuantificamos. Y al final, qué es lo que nosotros vamos a obtener y cómo vamos a comparar esos resultados con los criterios de diseño. Más que todo para que no se haga tan largo estos videos individuales y sea más fácil de digerir. Entonces, prácticamente esto sería todo por este video. Le agradezco muchísimo por hacer uso de esta información. Bueno, de antemano les pido que se suscriban a este canal para poder apoyar este pequeño proyecto y poder seguir. Bueno, no sé si me da oportunidad. Vamos a poner entonces la segunda parte hasta que nos llegue, ¿no? Sí. Voy a poner en vista. El volumen que está. Buenas noches, Bueno, buenas aquí nos han tardes, quedado, buenos ¿no? días, según la hora en la que el vean anterior video. este video. Para mí es un placer poderles saludar. Como le indica el título, el día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte del diseño de mezclas asfálticas por el método Marshall. Entonces, en el video anterior vimos algunas de las pruebas de laboratorio que se necesitan ejecutar para calcular ciertos valores que nos van a ayudar a cuantificar los parámetros volumétricos. Y junto con los datos que se obtienen de la prueba de estabilidad y flujo Marshall, elaborar unos gráficos que nos van a ayudar a diseñar la mezcla. Entonces vamos a estudiar un poco esos parámetros. Entonces, un factor que es vital para poder definir adecuadamente el comportamiento de una mezcla asfáltica es el de las proporciones volumétricas del asfalto y de los componentes del agregado, o simplemente parámetros volumétricos de la mezcla. Entonces, para poder estudiar, bueno, prácticamente estos parámetros necesitamos primeramente entender el concepto de ciertas relaciones volumétricas que intervienen en una mezcla asfáltica. Por ejemplo, el concepto de capa efectiva de asfalto, que sería prácticamente el aglomerante que cubre al agregado mineral. Entonces, dentro del agregado mineral van a intervenir tres conceptos que son fundamentales. El primero, obviamente, está ligado a lo que es el volumen efectivo del agregado, que es prácticamente el volumen que cubre la masa total del agregado, sin incluir, obviamente, sus vacíos. Entonces, por otra parte, está el concepto de volúmenes de vacío. Entonces, dentro de los vacíos en el agregado mineral, vamos a diferenciar dos aspectos. El primero sería obviamente esos vacíos que son permeables al asfalto. Y el segundo, bueno, prácticamente serían los vacíos no permeables. Entonces, cuando estamos claros de cada uno de estos conceptos, podemos cuantificar ciertas relaciones volumétricas que están relacionadas con el agregado. Por ejemplo, la gravedad específica neta del agregado, que es prácticamente, bueno, nosotros la podemos definir ocupando obviamente el concepto de gravedad específica. Por esa razón es que en el video inicial yo les decía de que todos esos temas que le anteceden a... Volviendo a lo mismo, no sé si ustedes se acuerden bien en mecánica de suelos que mirábamos nosotros relaciones gravimétricas y volumétricas.
No sé, cuando mencionamos, por ejemplo, la relación de vacíos. ¿Qué era la relación de vacíos? No sé si alguien se acuerda. Relación de vacíos. ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué era la relación de vacíos? Relación de vacíos, acuérdense, era el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. Y los sólidos eran en realidad las partículas minerales. Y el volumen de vacíos era el agua y el aire. Aquí en este caso podemos mencionar lo mismo. Aquí el agregado, este es el agregado, este es el volumen de sólidos, o sea, el volumen del agregado. Y aquí tendríamos, aquí en este caso vamos a considerar el agua, pero no hay agua, sino vamos a considerar el asfalto y lo que viene siendo el aire, ¿sí? Igual como en el caso de los suelos, tenemos volumen de sólidos, volumen de agua y volumen de aire. Era un suelo parcialmente saturado. Igual sucede con esto, ¿sí? Más o menos hay una analogía. Entonces aquí se trata de encontrar el asfalto o el porcentaje de asfalto efectivo que envuelve al agregado. Y a su vez hay un asfalto que es absorbido. Y a su vez hay un volumen de aire, o sea, un volumen de aire ubicado en el contexto de los agregados. Entonces aquí se hace mucho énfasis en la cuestión de la gravedad específica. La gravedad específica, acuérdense, no es otra cosa más que el peso del material entre el volumen de ese material, ¿sí? Referenciado con la densidad del agua. Esa es la gravedad específica. Y hay diferentes tipos de gravedades. Aquí lo vamos a considerar, ¿sí? Hay una gravedad específica neta, una gravedad específica efectiva que vamos a utilizar para obtener la volumetría de lo que viene siendo la mezcla, ¿no? Lo que viene siendo el contacto. Miren, ya va a sacar, vamos a tener clase el día de mañana, ¿no? El día del sábado no lo vamos a tener. Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos así y continuamos el día de mañana a las 5? Considerando que el día de mañana es inhábil, pero lo vamos a tomar para no tener clases el sábado. ¿Están de acuerdo? Está bien, profe. Está bien. Ok, entonces mañana nos vemos a las 5 para continuar con esto y dejaríamos hasta el lunes, ¿no? Sí, no se les olvide, pues, hablarle a sus compañeros también, ¿no? De que vamos a tener clase el día de mañana. ¿De acuerdo? Deja la tarea pasada, profe. Muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana por cualquier duda que tengan.